Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. De nuevo aquí su amiga Claudia Leos. Ya me presenté en la clase pasada. De nuevo, súper rápido. Tengo un despacho contable en Estados Unidos, específicamente San Antonio, Texas. Tenemos más de 8 años practicando contabilidad acá a nivel federal en Estados Unidos y pues más de 20 años en la contabilidad en general, puesto que soy contador público egresada de la Universidad Autónoma de México, de la ciudad de Monterrey. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las obligaciones fiscales al hacer ventas dentro de Estados Unidos. Ya que ustedes están instalados o quieren, ya se decidieron tener un negocio dentro de territorio nacional en Estados Unidos, ¿qué obligaciones fiscales tienes? El día de hoy te voy a hablar acerca de esto. Primeramente, como les comenté la clase pasada, cuando nos vamos a dedicar a servicios, señores, no lo olviden, es importante que, y ahorita que ya se, con esta nueva tecnología, que ya todo es a través de internet, videos, todo esto, es bien importante que acá en Estados Unidos, cuando ustedes dan alguna plática que sea meramente educacional, que no se les paga por esa plática, que no se les paga por ese consejo, porque no lo están dando específicamente para una persona en particular, ustedes den un disclaimer o hagan una advertencia de que lo que están dando, lo que están proporcionando, de lo que están hablando es meramente para motivos educativos. No es ningún advice legal, ningún advice fiscal, no es ninguna consultoría, ¿ok? Ahorita en esta presentación, yo es lo que les digo a ustedes, esta presentación es solamente para cuestiones educativas, no representa ningún consejo fiscal de ninguna manera. Y entonces, vamos a empezar. Los esquemas de venta en Estados Unidos. Tú puedes estar vendiendo en Estados Unidos con establecimiento permanente dentro del país o sin establecimiento permanente dentro del país. ¿Qué se considera establecimiento permanente? Se considera establecimiento permanente a cualquier lugar de negocios en el que se lleve a cabo actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Por ejemplo, tener un almacén con productos a nombre de tu empresa puede constituir un establecimiento permanente. Y no tener un establecimiento permanente significa que usted no tiene una sucursal de su empresa mexicana o extranjera, o sea, de cualquier país fuera de Estados Unidos, pero dentro de los Estados Unidos, o que usted no tiene personal directamente aquí en el territorio federal de Estados Unidos. Por ejemplo, tener un agente de ventas o un distribuidor acá en territorio federal, en el territorio nacional, no significa que usted tiene un establecimiento permanente. Si tienes una personita acá trabajando para ti, distribuyendo tus productos, eso no quiere decir que tienes establecimiento permanente. De manera que si usted no tiene un establecimiento permanente, usted puede venir a Estados Unidos con muestras de sus productos para venta y entrar y salir del país sin problema. Importante punto para efectos fiscales. Ya el tema migratorio es otra cuestión. Ustedes sí pueden venir aquí, depende el tipo de visa con el que ustedes entran al país, eso ya es un tema migratorio. Aquí yo hablo solo y exclusivamente de temas fiscales. Entonces, existen muchas formas para vender sus productos. Esto puede ser ya sea usted hacerlo directamente o a través de terceros. La relación con terceros puede ser desde un agente de ventas hasta un distribuidor exclusivo. Para cada relación existe un contrato que usted debe celebrar. Es decir, como ya les dije, si ustedes nada más tienen una venta, una personita aquí nada más distribuyendo, dando a conocer su producto, ustedes tienen un contrato con esa persona. Y esa persona es la que aquí tiene que ver cómo va a estar vendiendo los productos. Igual, si ustedes tienen aquí a lo mejor una tiendita o algo, ¿qué les compra a ustedes? Importante, que ellos les compran a ustedes, aunque sigue siendo tu marca, también eso es importante que ustedes lo establezcan en el contrato. Ustedes nada más le vendieron a él o él realmente está
¿Qué tipo de contrato tienen ustedes? ¿Pertenece a tu empresa o él es un cliente más para ustedes? Esa es la diferencia en el contrato. ¿Ok? Si las ventas son desde México a los Estados Unidos sin que tenga un establecimiento permanente, las ventas que usted haga en los Estados Unidos no surten efectos fiscales en los Estados Unidos. Es el comprador de los bienes el que los importa, los bienes, y es dicha persona que reporta las operaciones de compra y venta de los productos. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, va de la mano el contrato con esto que les estoy diciendo. Es bien diferente, por ejemplo, si alguien de allá, supongamos que Juan Pérez está vendiendo unas, por ejemplo, aquí la foto que tengo aquí, unas almohadas de México. Alguno de ustedes es Juan Pérez y está vendiendo almohadas allá en México. Yo, Claudia Leos, los quiero distribuir acá. Me pareció el producto interesante y yo quiero venderlo acá en Estados Unidos. Yo compro el producto a Juan Pérez. Cuando Claudia Leos compra el producto a Juan Pérez, ahí existe un contrato o como quien dice a lo mejor nada más una venta. Tú me das una factura a mí, Juan Pérez me da una factura a mí de las almohadas que le compré y yo, Claudia Leos, las distribuyo aquí en Estados Unidos. Entonces, la que tiene la obligación aquí en Estados Unidos no es Juan Pérez, es Claudia Leos. Ustedes simplemente hicieron la venta en México. Ya en Estados Unidos la que tiene la obligación soy yo. La que tengo que ver qué tengo que pagar aquí soy yo. Aunque yo estoy distribuyendo tu marca, a mí simplemente me vendiste. Yo soy un cliente más tuyo, ¿ok? Es responsabilidad del vendedor conocer sus obligaciones relacionadas con el cálculo y la remisión de los impuestos derivados de sus ventas. Lo anterior incluye el registro para los efectos fiscales en cada estado, la configuración del cálculo de impuestos y el pago correspondiente. Es decir, cuando acá en Estados Unidos, ya les mencioné algo en la clase pasada de lunes. En Estados Unidos existe algo que se llama el Use and Sales Tax, que es como el IVA en México. Te puedo decir que aquí hay personas, aunque son ciudadanos americanos, existe mucha confusión con este impuesto. Yo tengo muchos clientes, te puedo decir que el 99% de mis clientes llegan confundidos sobre el Use and Sales Tax. Lo confunden con el Income Tax, que es, el Use and Sales Tax es como el IVA en México y el Income Tax es como el IVA que pagamos, el ICR en México. Uno es el impuesto sobre las ventas, de todos mis ingresos, el impuesto de todos mis ingresos, ese es el Income Tax, y otro es el impuesto específicamente sobre las ventas, y es nada más de ciertos productos. En México el IVA se cobra por casi todo. Aquí en Estados Unidos el Use and Sales Tax básicamente se cobra sobre la reventa de productos, bienes tangibles que se tocan, que se ven, y sobre algunos servicios, no todos, muy poquitos servicios. Entonces, el día que ustedes vengan acá a Estados Unidos con su producto, con su servicio, con su empresa, tienen que verificar si ustedes son obligados o ustedes tienen que pagar este impuesto. Puede ser que sí o puede ser que no, depende de la actividad. El otro impuesto, el Income Tax, el impuesto sobre el ingreso, ese todos lo pagamos. Toda la empresa, independientemente de la actividad y independientemente si somos personas individuales o empresas. Ese impuesto sobre el IRS, el impuesto federal, el impuesto sobre el ingreso, todos los pagamos. Pero este impuesto sobre el Use and Sales Tax solamente lo pagan determinadas actividades. El que va a vender productos definitivamente lo va a pagar. Tienes que enterarte sobre eso. Y el que va a vender servicios, solamente muy pocos servicios lo aplican. Tienes que saber, tienes que investigar si en donde vas a estar establecido, donde se va a establecer tu empresa, el servicio que tú vas a proporcionar aplica el Use and Sales Tax. Tienes que saber si tienes esa obligación. Y otra cosa importante, el Use and Sales Tax es un impuesto estatal, no es un impuesto federal.
Y como es un impuesto estatal, es totalmente independiente. Cada estado tiene sus reglas, sus leyes. Entonces, eso depende en cada estado. Tienes que, en el estado donde estés establecido, tienes que checar en ese estado cómo se calcula ese estado, cómo obtienes un permiso, porque tienes que obtener un permiso y una licencia, y cómo vas a hacer el pago de esos impuestos. Por ejemplo, aquí en Texas, ese impuesto es, si necesitas el permiso, el impuesto es 8.25% sobre los bienes y servicios que tú vendas y se paga cada trimestre. En enero, lo que tú vendas, en enero, febrero y marzo, tienes para pagarlo a más tardar el 20 de abril. Lo que vendas abril, mayo y junio, tienes para pagarlo a más tardar el 20 de julio y así sucesivamente. Se paga 4 veces al año el Use and Sales Tax. Si vendes productos tangibles y si vendes servicios, tienes que verificar en el estado si ese servicio que vas a dar aplica ese impuesto. Si aplica desde el momento cero, desde que vas a empezar a hacer tu actividad, tienes que tramitar tu permiso o tu licencia del Use and Sales Tax ante el estado, ¿ok? Entonces, tipos de impuestos que vas a tener al momento de vender en Estados Unidos, ya sea servicios o productos. Existen los impuestos federales a nivel federación, toda la nación, los impuestos estatales y también pueden existir impuestos del condado, de la ciudad o locales. Esos 3 tipos de jerarquías o esos 3 tipos de impuestos, cuando tú sepas dónde va a estar establecida tu empresa, dónde la vas a registrar, tienes que verificar esos 3 tipos de obligaciones que tú tienes para cuestión de impuestos. Los impuestos federales, como ya te mencioné, el impuesto federal es el impuesto sobre la renta. Es simplemente un impuesto amplio que el gobierno cobra a la gente y o corporaciones en base a la cantidad de dinero que gana cada año. El Servicio de Impuestos Internos, que es el IRS por sus siglas, es responsable de recaudar estos impuestos. Este impuesto, señores, es el que se calcula todos tus ingresos menos tus costos, menos tus gastos, te da una utilidad. Esa utilidad es lo que tú tienes que pagar. Esa es tu base de impuestos para pagar impuestos federales a la nación, al IRS. El IRS aquí es como el Hacienda allá en México, el SAT en México, ¿ok? Tenemos impuestos estatales. Al igual que el gobierno federal, los estados imponen impuestos adicionales a tus ganancias. Aunque cada estado tiene la autoridad para crear su propio sistema tributario, la mayoría de las jurisdicciones utilizan una estructura similar a la del gobierno federal. Sin embargo, la minoría de estados establecen el impuesto sobre los ingresos con un porcentaje único y fijo para todos los contribuyentes, o incluso no cobran el impuesto. Aquí nada más estoy hablando, señores, del impuesto sobre el ingreso. Igual que ahorita les hablé del income tax, el nivel federal, el cual es todos tus ingresos menos tus costos, menos tus gastos. Te da una base, un profit, una utilidad. Esa es tu base para pagar impuestos. Bueno, esos impuestos también ciertos gobiernos los tienen y más bien ciertos estados no los tienen. Texas es uno de los estados que no se paga impuesto estatal sobre el ingreso. No estoy hablando, no quiero que se me revuelvan. Uno es el Use and Sales Tax, que es como el IVA. Del IVA ahorita no estoy hablando. Ahorita estoy hablando de los impuestos sobre las ganancias. El que ahorita te dije que el IRS es responsable, que es a nivel federal. También algunos impuestos, aparte que pagas a la federación, algunos impuestos también te cobran sobre esas ganancias. Y algunos estados tienen una tasa flat, una tasa fija, y otros estados tienen una tasa en base a lo que ganas, es lo que te cobro. Si ganas más, el porcentaje que te cobro es más. Si ganas menos, el porcentaje que te cobro es menos. Y algunos estados no te cobran el impuesto estatal sobre las ganancias. Uno de ellos es Texas, otro de ellos es Florida y hay otros más. Entonces, de lo que les hablo aquí, un ejemplo real. En Pensilvania,
En el 2020, la tasa del impuesto estatal sobre los ingresos es el 3.07%. Si una persona gana $100,000, es decir, $100,000, no sé, vamos a poner 150 menos sus gastos, 50, el total da 100,000. Usted paga 3.07% de impuesto estatal. Si ganas $1,000,000, la tasa es exactamente la misma, el 3.7% o $30,700. Es decir, hay ciertos estados en los que el impuesto sigue siendo, en Pensilvania, 3.07. Independientemente de lo que tú ganes, tu impuesto es 3.07, tu tasa de impuesto. Pero en otros estados, por ejemplo, si tú ganas $1,000, a lo mejor tu impuesto es 3%, pero si ganas $100,000, tu impuesto es 32%. La tasa va aumentando conforme aumenta tus ingresos. Pero eso es a nivel estatal, acuérdense. Existe el impuesto sobre el ingreso a nivel federal y a nivel estatal. Y a nivel estatal, ciertos estados tienen la tasa fija, otros la varían, depende de lo que ganas, y otros estados no pagas impuestos estatales. Mi consejo aquí, si tú tienes una empresa, como quien dice, de papel, que no necesitas estar establecido, que no necesitas un establecimiento físico, que no tienes un mercado en el cual tu empresa tiene que estar establecida físicamente. Entonces, ahí no importa en qué parte de Estados Unidos establezcas tu empresa. ¿Por qué? Porque independientemente de donde estés, tú facturas los servicios, le llega al cliente y lo que sea, y no tienes que tener un establecimiento así, una sucursal. Entonces, ahí yo te recomiendo que pienses en los estados en los que no haya impuesto estatal sobre el ingreso, para que ahí haya una estrategia fiscal en la cual pagues menos impuestos. ¿Por qué? Porque si tu empresa no tiene que estar físicamente en ningún lugar y la estableces, por ejemplo, en Texas te vas a ahorrar el impuesto estatal, nomás pagas el federal. Pero si vas y aunque no tienes que estar físicamente, vas y te estableces, por ejemplo, en California, que es uno de los estados más carísimos de impuestos, entonces allá vas a pagar tu impuesto federal y aparte sobre la misma base vas a pagar también tu impuesto estatal. Y no tiene caso porque tu empresa ni siquiera tiene un establecimiento permanente. Tu empresa literalmente es de papel. Entonces ahí estás pagando más impuestos sin necesidad. Entonces, espero haberme explicado aquí. Ese es mi personal consejo que yo te doy en base a mi experiencia y en base a mis conocimientos fiscales. Aquí viene esto, dentro de Estados Unidos hay 7 estados que no tienen un impuesto sobre el ingreso en absoluto. Estos estados son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming. La falta de un impuesto sobre los ingresos no quiere decir que los ciudadanos de estos estados no paguen los impuestos al estado. Los residentes de cada uno de estos estados tienen que pagar una variedad de otros impuestos estatales comunes, incluyendo un impuesto sobre las ventas. Acuérdense, es bien importante que ustedes tengan separado lo que aquí la gente, de nuevo, más del 90% de la gente confunde los impuestos sobre las ventas, el use and sales tax y el impuesto sobre el ingreso. Son 2 impuestos separados. El impuesto sobre las ventas es como el IVA en México. Sobre todos los bienes que yo vendo, se los cargo a mis clientes. Si mi producto cuesta $100, le cargo a esos $100 el impuesto sobre el use and sales tax y ese impuesto es el que luego yo tengo que pagar al Estado. Es un impuesto trasladado, nada más. Y el otro impuesto, el impuesto sobre el ingreso, es el que se paga al IRS, el impuesto federal. Pero este impuesto sobre el ingreso también a veces en los estados lo pago. Más bien, casi todos los estados lo pago. Nada más existen 7 estados en que no pago el impuesto estatal sobre el ingreso. ¿Ok? Entonces, existen esos diferentes impuestos. Impuesto sobre el ingreso y el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas es estatal y el impuesto sobre el ingreso es federal y muchos estados lo tienen. Existen solamente 7 estados que no lo tienen, el impuesto sobre el ingreso.
Si tu empresa es de papel, ojo aquí, tema súper importante. Si tú no necesitas tener una ubicación, un establecimiento permanente, puedes tenerla o te recomiendo tenerla en uno de estos 7 estados que establezcas tu empresa para que te evites el impuesto estatal sobre el ingreso, ¿ok? Aquí tengo, si quieren, si gusten, tómenle foto a este link que les pongo aquí abajo para que ustedes puedan ver esta información en relación a los impuestos más adelante. Si ahorita todavía no están decididos dónde abrir su empresa y cuando estén decididos abrirla, quieren saber sobre este tema que yo les di, tomen foto aquí a este link y ahí van a poder ver los estados en los cuales no se paga el impuesto sobre el ingreso. Entonces, el impuesto sobre las ventas es una tasa estatal combinada, por ejemplo, aquí en Texas, del 6.25% más una tasa especial del condado, ciudad o local. Texas impone un impuesto estatal de ventas y uso de 6.25 en todas las ventas minoristas y alquileres de la mayoría de los bienes, así como también ciertos servicios imponibles. Las jurisdicciones impositivas locales, ya sea ciudades, condados o distritos, también pueden imponer una tasa hasta el 2% de impuestos sobre las ventas y el uso para una tasa máxima combinada del 8.25, que es el que tenemos actualmente aquí en Texas. Pero, por ejemplo, yo sé que en otros estados la tasa es 7.75, en otros estados es 8.7. Entonces, tienes que checar cuál es la tasa cuando ya sepas dónde vas a estar situado, que sí tienes que tener un establecimiento permanente o independientemente, acuérdate que este es el impuesto sobre las ventas, como el IVA en México. Aquí en Texas es el 8.25% y cada estado es diferente. Ahora, el impuesto sobre las ventas. ¿Quieren saber más sobre el impuesto sobre las ventas? Aquí, por ejemplo, en Texas, si te interesa establecerte en Texas o tienes una de las opciones, aquí Texas, porque ya sea que tu mercado está aquí, que sí puedes estar aquí físicamente, o tu empresa es de papel y a lo mejor te interesa Texas porque la cercanía con México. Este es la página de internet, si gustas tomarle fotografía también. Esta página tú puedes ver sobre el impuesto sobre las ventas aquí